¿Cómo están mis panas? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos vamos a Brasil a crear la famosa caipirinha. La caipirinha es el cóctel insignia de Brasil y hay varias historias del origen de este cóctel. La primera plantación de caña de azúcar fue introducida en Brasil por los colonizadores portugueses a principios del siglo XVI, traída desde la isla de Madeira en Portugal. La cachaza empezó a servirse por los propietarios de las plantaciones a los esclavos africanos debido a que se dieron cuenta que les hacía trabajar con más energía. Otras historias dicen que esta bebida ayudó a combatir la epidemia de la gripe española. Desde el 2003 es la bebida oficial de Brasil, país en el que debido al bajo coste de sus ingredientes es consumida de manera masiva por todos sus habitantes, siendo uno de los emblemas del país brasileño. Todo bartender debe saber que la caipirinha cuenta con diferentes variedades: la caipirosca, la que se sustituye la cachaza por vodka, la caipirísima, en la cual se sustituye la cachaza por ron, y muchas variantes más. Muy bien, comenzamos. Retiren los polos de un limón verde, luego cortamos por todo el medio y esta parte blanca que ven aquí vamos a descartarla, ya que es lo amargo del limón. Con un par de cortes en triangular podemos deslizar sin problema. Ya teniendo esta parte la vamos a cortar en 3. Hacemos lo mismo con la otra mitad, retirando la parte blanca y cortándola en 3 partes. Resultado, tendremos 6 pedazos de limón listos. En un vaso rocks glass metan los limones sin miedo y luego con azúcar refinada y una bar spoon serviremos 3 cucharadas bien cargadas. Con la ayuda de un mortero presionen el limón 5 veces. Tengan cuidado de no destruirlo, solo presionen. El azúcar empezará a mezclarse con el limón y llegó la hora de la cachaza. Vamos a servir 2 onzas. Añadimos hielo picado hasta el tope y con la ayuda de una servilleta removeremos desde arriba hacia abajo con la bar spoon unas 10 veces. Más hielo picado para que se conserve la temperatura y sin olvidar un pitillo sorbete para poder tomar este cóctel desde el fondo. Decoramos con un sexto de limón y listo. Muy bien, esta es la forma más tradicional de hacer las caipiriñas y hay solo una única forma de saber si está sabroso o no. Vamos a probarla. Una de las particularidades de la cachaza es que es bien fuerte y siendo solo el espíritu, el limón y el azúcar, llega a ser un cóctel con un impacto fuerte de alcohol. Con mucha razón es uno de los cócteles más famosos del mundo. Pero esto no es todo, ahora les voy a enseñar cómo hacer esta caipirinha en un método más moderno. En un Boston Shaker agregamos hielo y el pequeño shaker descansará en el tope. 2 onzas de cachaza. La cachaza es básicamente un ron brasileño y la diferencia entre sí es que la cachaza se hace con jugo de caña de azúcar, como se elaboran muchos rones agrícolas, a diferencia de los rones industriales, los cuales se elaboran con melazas. Descartamos los polos del limón, cortamos por la mitad y si no tienen un exprimidor pueden con un cuchillo introducirlo en la mitad y con cuidado empezar a exprimir. Fíjense como la parte del filo está viendo hacia afuera. Serviremos 1 onza de zumo de limón. Con el jarabe simple y un poco de flair serviremos 3/4 de onza. Cambiamos el hielo por uno fresco. Pasamos el líquido, cerramos y a agitar. En un vaso rock serviremos con la ayuda de mis coladores para no dejar pasar ninguna partícula de hielo. Esta no es la forma tradicional, pero es otra opción que les puede gustar. Con un hielo transparente del video anterior, picamos un trozo y listo. No vale, mentira, lo medimos con un vaso, lo volvemos a cortar hasta que quede en un buen nivel. Y para la decoración, un limón deshidratado. Muy bien mis panas, vamos a probar esta versión de método agitado. Súper más refrescante. Diría que es la que más me gusta por muchas razones. Al tener hielo transparente o una roca grande de hielo, se va a conservar más la temperatura del cóctel. También noto que al agitar este cóctel, el azúcar se está mezclando mucho más que en la anterior caipirinha. Pero yo creo que es más a tu gusto que otra cosa. Hazlo en tu casa con la cucharilla de bar y hielo triturado. Y también lo puedes hacer del método agitado y déjame en los comentarios cuál de las dos te gusta más. Muchísimas gracias por quedarte conmigo hasta el final. Recuerden que pueden conseguirme en todas las redes sociales como Raúl Bartender. Déjame un buenazo like si te ha gustado el video de hoy. Suscríbete y activa la campana para que veas más videos recién sacados del horno. Me voy con mis caipiriñas a Brasil. Se me cuida mucho mis panas y como siempre nos vemos en las barras. ¡Chao! No necesitan pitillo porque al no tener crush ice es muy fácil de tomarlo.